Esperamos que estén disfrutando y aprendiendo mucho. Enseguida continuaremos con la próxima presentación, pero queremos contarles que Neurodiversidad ONG salió con el prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para avanzar en investigación. La doctora Mariana Sartori, becaria del CONICET y docente universitaria, nos contará brevemente de qué se trata la investigación y cómo podés participar. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mariana Sartori, soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario y soy doctora en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente trabajo como profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y como becaria doctoral en CONICET, con lugar de trabajo específicamente en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Allí soy parte de un equipo de investigación que está dedicado desde hace décadas al estudio del aprendizaje y de la comprensión simbólica infantil, y específicamente en mi investigación doctoral trabajé sobre la comprensión y el uso de imágenes digitales provistas por tablet por parte de niños y niñas muy pequeños. En la investigación participaron niños y niñas con un desarrollo típico de entre 2 y 3 años, y como todos sabemos, los dispositivos tecnológicos tienen una fuerte presencia en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, y desde antes de la pandemia se comenzaron a implementar como herramientas al servicio de procesos educativos, y con la pandemia esto se vio reforzado, por lo que en esta investigación nos interesamos por cuáles son las condiciones en las cuales los niños acceden a la comprensión de estas imágenes, para así dilucidar o avanzar en la construcción de conocimiento acerca de las verdaderas potencialidades educativas de estas herramientas. En función de esa investigación previa, actualmente dirijo un proyecto de investigación que está radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, y este proyecto de investigación tiene la intención de explorar la comprensión y el uso de dispositivos tecnológicos en niños y niñas con condición del espectro autista. Como todos sabemos, con gran frecuencia usamos diferentes imágenes como sistema de apoyo para personas con autismo, y cada vez son más las aplicaciones digitales diseñadas con este fin, por lo que nos proponemos estudiar cómo los niños y las niñas interactúan, comprenden estas imágenes presentadas en dispositivos tecnológicos. Es importante señalar que los resultados que obtengamos de esta investigación pueden tener implicancias, pueden ser interesantes para pensar en el uso de tecnologías como herramientas al servicio de la inclusión social y educativa. Y es por esto que la intención de este video es invitarlos a participar de este proyecto. Deseo agradecer a Ramiro Mitre y a todo el equipo de la Fundación Neurodiversidad por su interés, por su entusiasmo en este proyecto y por su generosidad para brindar este espacio, que deseo enormemente que sea el comienzo de un aprendizaje conjunto entre terapeutas, investigadores, padres, madres, niños y niñas con TEA, para avanzar en la construcción de conocimiento. Entonces, con este pequeño video, mi intención es invitar a participar a mamás, papás o adultos responsables de niños y niñas con diagnóstico de autismo que vivan en Rosario o alrededores, y en caso de estar interesado o interesada, te invito a que completes el formulario de Google que va a estar acompañando este video. También pueden escribirme a mi mail y allí pueden dejar sus datos para que luego yo u otros miembros del equipo puedan contactarse con ustedes y contarle con mayor detalle en qué consiste esta participación. Simplemente quiero hacer la aclaración de que la participación es muy simple, muy sencilla. Siempre que trabajamos con niños y con niñas, proponemos tareas a modo de juego, y simplemente observamos o registramos qué hacen y cómo las resuelven. También es muy importante aclarar que toda la información que obtenemos es confidencial, es anónima, solo la usamos con fines de investigación, es decir, que se utiliza para construir conocimiento, y que en nuestro caso estas observaciones no tienen un fin clínico o terapéutico, no analizamos en términos de que lo que haga el niño vaya a estar bien o vaya a estar mal, sino que simplemente tratamos de entender cómo en situaciones cotidianas los niños usan y comprenden estas herramientas.
como decía recién, siempre con la intención de que este conocimiento pueda beneficiar en un futuro a su uso como herramienta para la comunicación y para el aprendizaje. Por eso, en caso de estar interesado o interesada, te invito a dejar tus datos en el formulario o por mail, y muy pronto nos vamos a poner en contacto para conocernos y para poder contarte bien en qué consiste y de qué se trata esta propuesta. Les agradezco nuevamente la oportunidad y el espacio a Ramiro y a todo el equipo de trabajo, y deseo que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Mariana. Sigamos aumentando el conocimiento científico para mejorar la calidad de vida de todos. Continuando con la tercera ponencia de la jornada, el licenciado Mauro D'Angelo Martínez nos contará sobre la importancia que tiene la clínica psicomotriz para lograr mayores grados de independencia en autismo. Mauro es licenciado en psicomotricidad, profesor de educación física y se encuentra especializado en autismo y neurodesarrollo. Su carrera lo ha llevado a ser docente en Fundación Garraham, Universidad de Belgrano y participaciones en diversas universidades de toda Latinoamérica. Actualmente se desempeña como director de Espacio Ludos. Contar con tu presencia, Mauro, en esta jornada es realmente un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ansiosos por escuchar todo lo que tenés para contarnos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero decirles muchas gracias por sumarse a esta segunda jornada internacional virtual sobre controversias en autismo. En el día de hoy voy a estar conversando sobre la clínica psicomotriz y específicamente un puente de independencia en el autismo. Ya más adelante vamos a conversar sobre de qué va un poco este concepto básicamente dentro de la ponencia. Agradecer a Neurodiversidad por toda la gestión y la organización de esta gran jornada, a la Universidad Abierta Interamericana y a Ludos, que es el espacio que represento ya hace unos años y del cual he aprendido y aprendo muchísimo en el día a día junto al resto de los profesionales que formamos parte de él. Bueno, como primera pregunta que uno puede hacerse en relación a todo lo que tenga que ver con la psicomotricidad, pero también específicamente como una oportunidad en el aprendizaje, es cómo aprendemos. Seguramente ustedes, desde sus disciplinas, un papá que está, o una mamá, o un familiar de una persona con TEA que está escuchando esta charla, tenga su propia manera de interpretar esta pregunta, ¿sí? Y quizás alguno me pueda contestar, bueno, uno puede aprender desde las experiencias propias, uno puede aprender desde el error también. Bueno, todas estas cosas que nosotros vamos gestando como posibilidad de respuesta, es lo que termina pasando muchas veces en la clínica, es lo que termina pasando muchas veces también en los hogares de las personas con autismo, es lo que termina pasando en los diversos ámbitos donde las personas con autismo se desenvuelven, ¿sí? Que muchas veces exceden a la parte educativa o la institución educativa y ingresan en un apartado más social, que tiene que ver con el espacio lúdico recreativo, o tiene que ver más con el club del barrio, o de la zona de la localidad de esta persona. Entonces, cuando nosotros vamos a responder esta pregunta, tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿sí? Después, hay autores que, por ejemplo, mencionan conceptos como este, como contamos con una disposición para el aprendizaje, y el entorno será un factor clave para su adquisición. Esto es fundamental, porque cuando nosotros hablamos del entorno y hablamos, obviamente, de la adquisición del aprendizaje, el entorno es fundamental. Si yo estoy en un aula, pienso, ¿no? Y acá me meto un poco más en el ámbito educativo, y aquellos que vienen de la rama de la educación me podrán de alguna manera hacer llegar su comentario o su opinión en referencia a esto que voy a decir. Cuando nosotros estamos en el ámbito educativo, y a mí me toca ir a ver a un paciente y veo que hay un montón de estímulos alrededor del niño dentro del aula o del jardín, algo que yo doy como pauta es quitar los estímulos visuales del entorno. Y esto tiene que ver claramente con favorecer la atención, con focalizar la atención y aumentar, de vuelta a ingreso en la parte de oportunidad, el aprendizaje. Y esto es algo que termina resultando de forma positiva no solamente para la persona con autismo, sino para el resto de sus compañeros también. Son pequeñas intervenciones que uno puede hacer del entorno que favorecen a la adquisición del aprendizaje. Es esencial procurar un entorno que sea favorable y saludable para el niño, ¿sí?
Y esto también tiene que ver con, en un consultorio, reducción de ruido, reducción de estímulos visuales, reducción de materiales a disponibilidad. Algo, les voy a contar una pequeña diferencia, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, me terminaba pasando de que en Ludos, por ejemplo, había muchos materiales al alcance de los niños, los tenía casi todos a disponibilidad. Entonces empecé a dar cuenta que muchos chicos ingresaban y buscaban el material que querían utilizar, y eso rompía un poco el eje de mi estructura de sesión, porque yo había planificado algo distinto. Cuando empiezo a observar esto, empiezo a darme cuenta que tenía que elevar los materiales, ponerlos en altura, para despertar dos cosas. Una es la regulación, obviamente, de la adquisición de los materiales, es decir, que no lo tengan a disponibilidad, y por otro lado, que empieza a aumentar esta intención comunicativa por el material. Y vaya que resultó, porque empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, señalar con el dedo, o mencionar el material, o empezar a hacer uso instrumental de la persona, que es esto de llevarlo hacia el objeto. Y estas cosas tienen que ver con la intención comunicativa. Y eso es algo muy positivo en el autismo. Entonces, tener en cuenta estas cosas a la hora de generar oportunidad de aprendizaje. Es decir, volvemos a la pregunta, ¿cómo aprendemos? Bueno, una buena manera de empezar a gestar aprendizaje tiene que ver con esto, con regular el entorno. Hay muchas otras adaptaciones que seguramente ustedes podrán ir compartiendo, pero que tienen que ver más con espacios específicos, ¿sí? Yo les doy mi opinión, como les dije antes, de la clínica psicomotriz y de aquellos aprendizajes que se gestan en esos espacios, o a veces uno cuando es convocado a una institución para brindar una opinión, un apoyo para favorecer ese aprendizaje. El aprendizaje avanza conforme interactuamos con el mundo. En tanto que vamos recibiendo los estímulos sensoriales y empezamos a movernos, nuestras neuronas forman extensiones, que son las dendritas, y esto tiene que ver con este concepto de plasticidad neuronal, ¿sí? De nada me sirve poder tener un niño que de alguna manera adquiere aprendizajes si no los pone en juego, si no lo generaliza ese aprendizaje. Y esto es fundamental también tenerlo en cuenta, porque todo lo que nosotros hacemos en las cuatro paredes del consultorio, tenemos que sacarlo de esas cuatro paredes y empezar a explayarlo en los diversos espacios de esta persona. Con lo cual, las consignas muchas veces a la familia están sujetas a pequeños recursos que puedan poner en marcha en espacios abiertos, como puede ser un parque, una plaza, o mismo también los entornos de la propia casa. O los momentos de juego, ¿sí? Momentos de juego que tienen que ver con la familia, o mismo también cuando va a un cumpleaños. Es impresionante cuando uno empieza a dar pautas a la familia y empieza a darle indicaciones y a dar los apoyos necesarios, ajustados a esa persona, cómo la familia, la devolución que nos hace en el corto plazo, tiene que ver con, ahora se anima a hacer tal cual cosa, ahora vemos que va a una plaza y logra disfrutar de los juegos, se interesa por algunos juegos que antes no le llamaba la atención, los tiempos de espera han mejorado notablemente, ahora espera que un niño suba antes que él. Bueno, estas cosas que tienen que ver con los estímulos que trabajamos dentro de las cuatro paredes de un consultorio, sacarlos de ese lugar, ¿sí? En algunos casos particulares he hecho la sesión en estos espacios abiertos, ¿sí? Me he ido a una plaza, he trabajado en una plaza, para poder garantizar de alguna manera que lo que está sucediendo en el consultorio también sucede fuera de él. Ahí es cuando nosotros podemos hablar de generalización, que lo vamos a retomar más adelante con un concepto que se llama el concepto AME. Los grupos neuronales forman patrones de comunicación por los cuales podemos interactuar con el entorno que nos rodea. Es decir, no tenemos que mirar al cerebro como un sector determinado, sino como una globalidad. Es decir, las conexiones es lo que nos da a nosotros la posibilidad de avanzar mucho más en ese aprendizaje, ¿sí? Porque el lenguaje está conectado necesariamente con diversas áreas del cerebro y no necesariamente con un área específica, ¿sí? De eso tenemos que tener mucha información y empezar a investigarlo, ¿sí? Porque realmente es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de comprender cómo ese aprendizaje se gesta en nuestro cerebro. Que no lo vamos a tratar hoy, pero que bueno, les dejo la puerta abierta para que aquellos que les interesa puedan empezar a investigarlo. Obviamente, cuando hablamos de clínica psicomotriz, tenemos que hablar de qué es la psicomotricidad, ¿sí? Nosotros, no tenemos una única definición de psicomotricidad, es decir, es polisémica. Entonces nosotros
tenemos que entender que la psicomotricidad hay ejes medulares a tener en cuenta. Por un lado, como la palabra indica, la parte psíquica, y después, por otro lado, la parte de motricidad o motora, ¿sí? Cuando hacemos el puente entre estas dos palabras, aparecen un montón de variables en el medio, como puede ser la emoción, ¿sí? Cuando entendemos que la emoción es fundamental para adquirir aprendizaje, tiene que ver no con una cuestión de activación de un área cerebral o del sistema límbico, sino que tiene que ver más que nada con esta intención por parte del niño de querer aprender. Y esa intención la podemos ir despertando. La despertamos con motivación, la despertamos con creatividad, la despertamos con diversidad de actividades. Entonces, nosotros tenemos que empezar a gestar esa disponibilidad. O sea, nosotros podemos predisponer al niño al aprendizaje, o a la niña en este caso también al aprendizaje. Y es fundamental tener en claro esto, porque las actividades o los recursos que vamos a poner en juego tienen que estar sujetos muchas veces y adaptados a las posibilidades de esa persona, teniendo en cuenta diversos factores. Entre ellos, por ejemplo, algo que podemos hacer es gestar la matriz FODA, ¿sí? Como fortaleza de oportunidad de aprendizaje, ¿sí? O la reducción de amenazas en cuanto a la dispersión, la autoagresión o la agresión en sí misma. Yo puedo hacer una reducción de todo esto, ¿sí? Allí podemos hacer también un perfil de la observación de la conducta, por ejemplo. Luego, más adelante, también podrán, si se forman en lo que es el análisis de la conducta, podrán hacer un perfil analítico de la conducta, pero eso sería para otra charla también. Tener en cuenta esto es fundamental también para nosotros entender de qué va la psicomotricidad, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender de alguna manera que la psicomotricidad es importantísima en estos primeros años de vida, que no es una cuestión de terapia que puede llegar al niño mucho más adelante, porque la realidad es que nos está pasando en algunos casos en la clínica, es que estamos recibiendo niños con una edad un poco más avanzada, alrededor de los 5 años, donde sabemos nosotros que a nivel neuronal, de plasticidad neuronal, hay un desarrollo del cerebro que ya está bastante más avanzado, con lo cual, si nosotros recibimos a un niño a la edad de diagnóstico, 2 años y meses, como posibilidad de intervención, los resultados van a ser mucho más positivos. ¿Y qué va a mejorar en todo esto? La calidad de vida de la persona, porque esa persona, teniendo en cuenta, más adelante vamos a ver la pirámide del desarrollo de Lázaro y Berrueso, nos vamos a encontrar que en esas bases van hacia una conducta adaptativa, que esa conducta adaptativa que está proyectada de los 6 a los 12 años, la psicomotricidad tiene mucho para aportar, que si no se aporta en tiempo determinado, luego más adelante se podrá trabajar claramente, pero bueno, ya corremos con otro desarrollo del cerebro que hubiese sido mucho mejor intervenir en forma temprana. Como les decía, no podemos dar una definición única de psicomotricidad, pero sí entender a nivel central que la psicomotricidad es una disciplina que utiliza observación como eje central de planificación y abordaje. La observación es algo que está presente en todas las disciplinas de la salud porque es el componente propio de cada profesional, es decir, la formación que hace la diferencia entre profesional y profesional tiene que ver mucho con la observación, ¿sí? ¿Qué observo yo? ¿Qué observa otro profesional? Va a estar sujeto a la formación de base que tenga cada uno. O las formaciones que va adquiriendo cada uno. No todos estamos especializados en autismo, no todos estamos especializados en trastorno del neurodesarrollo, no todos estamos especializados en diversas entidades clínicas, con lo cual hay profesionales que nos dedicamos a áreas específicas dentro de la psicomotricidad, como lo es la clínica psicomotriz, hay otros profesionales que se dedican a la parte más sociocomunitaria, otros profesionales que se dedicarán más al ámbito educativo, y así podemos nombrar varias áreas de inserción de la psicomotricidad. En este caso, hablamos de la clínica psicomotriz. 3 factores importantes que tenemos en cuenta dentro de la psicomotricidad que tienen que ver con la cognición, las praxias y el cuerpo. Ustedes, para poner un ejemplo, que están del otro lado, seguramente han modificado su postura. De hecho, esta charla que está siendo grabada la estarán escuchando con algún mate a su lado, algún jugo, una comida, lo estarán viendo en la cama, tomándose un café o tomando algo o comiendo algo. Bueno, no importa lo que hagan, lo que tiene que ver es que nosotros, en este preciso momento, sea la hora que sea, están actuando estas 3 áreas. Por un lado, están prestando una buena atención, eso va por el área cognitiva, han acomodado su cuerpo
para sostener esa tensión, es decir, han buscado una posición cómoda, y eso tiene que ver más con las praxias, y luego han modificado sus posturas a lo largo del inicio de esta charla hasta este momento, que tiene que ver con la acomodación del cuerpo, es decir, lo que yo puedo observar. Hay dos cosas que hay una cosa que yo puedo observar que tiene que ver el cuerpo, ¿sí? Dentro del cuerpo actúan un montón de aristas, entre ellas la parte cognitiva y la parte práctica, ¿sí? Y esto lo recalco porque nosotros en el consultorio vemos muchas veces niños que se mueven por demasía o que presentan hiperactividad o hipoactividad. Entonces tenemos que evaluar básicamente cómo está haciendo su interpretación de la información, cómo están haciendo su gestación dentro de las praxias, ¿sí? Nosotros vemos el punto final de una praxia, ¿sí? Que tiene que ver con una respuesta. Ahora, luego aparecen otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, la construcción de esta praxia, la planificación de esta praxia. ¿Sí? En cuanto nosotros más herramientas les damos a las personas dentro del espectro, por ejemplo, más oportunidades de aprendizaje práctico, mayor va a ser su repertorio de búsqueda dentro de todo lo que tenga que ver con su caja de herramientas, ajustado a la necesidad del entorno. Es decir, si este chico está jugando, por ejemplo, básquet, quizás no va a ser la mejor opción patear la pelota. Lo que va a tener que hacer es agarrar la pelota y tratar de encestarla en el aro o pasársela a un compañero. Si patea la pelota, está cometiendo una falta dentro del deporte. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que entender a la hora de poder enseñarle a una persona dentro del consultorio, ¿sí? Estos factores que muchas veces cuando se exponen en ámbitos que puede llegar a ser, como les dije antes, en el patio de una escuela, en un cumpleaños, en la plaza o en el parque, quedan expuestos. Entonces, trabajarlos previamente. Por eso es importante, como ya dije antes, trabajar de forma temprana. Es fundamental. Les voy a mostrar dos videos. En uno de estos videos, en ambos, pero en uno de estos videos vamos a ver cómo esta niña tiene que cumplir un objetivo que es pasar de un lado al otro pisando los aros, y cuánto demora en hacerlo, es decir, su cerebro empieza a organizarse, a planificar ese movimiento práctico y cuánto demora en hacerlo. Pero cuando uno da los apoyos y empieza a guiarlo, empieza a poner, por ejemplo, en este caso, la palabra como eje apuntalador para que ella logre hacerlo, y luego trabajarlo con el modelamiento y el moldeamiento, bueno, cómo cambia en la fluidez y la rapidez de respuesta. Así que vamos a ver este video. Ahora van a ver que lo hace mucho más fluido, mucho más rápido, mucho más tranquilo, más organizado. Bien, entonces nosotros acá vimos a esta niña que comenzó con la actividad más temerosa, quizás era una actividad que de alguna manera no le era tan fácil de llevar adelante, a pesar de tener los recursos motores para poder hacerlo, pero cuando uno le da los apoyos y empieza a acompañarla en este proceso y de alguna manera gestar esta organización práctica, cómo le sale mucho más fluido y mucho más organizado, ¿sí? Y finalizamos, obviamente, con el éxito dentro de la actividad. Ahora vamos a ver un segundo video de este niño, en el cual vemos la independencia, ¿sí? Algo que ya fue trabajado, que fue estimulado, y bueno, cómo él lo logra hacer de forma independiente. Así que bueno, vamos a poner el video. Fíjense sus movimientos, va tranquilo, mucho más pausado. Aparece el desequilibrio, el ajuste corporal. Y estos son pequeños desafíos que de alguna manera nos sirven a nosotros para empezar a entender qué
qué nivel de exigencia podemos poner en uno en otro, ¿sí? Acá vieron dos videos, vieron dos pacientes distintos, dos niños totalmente distintos, una niña que quizás tiene mayor facilidad para la parte motora, solamente hay que realizar ajustes y mejorar esas experiencias previas, y un niño que necesita ir siempre a la base, ¿sí? Pero sí darle la posibilidad de independencia. Cuando nosotros trabajamos con los niños y siempre le estamos dando apoyos, no le estamos dando margen de ajuste, ¿sí? Es decir, siempre van a requerir de ese apoyo. Por eso es necesario que nosotros vayamos desvaneciendo esas ayudas, tanto en la parte motora como también en el apoyo verbal que uno puede dar de reforzamiento o de alguna manera de aliento como guía para el niño. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Gran frase. ¿Y por qué traigo esta frase? Porque cuando el aprendizaje a través del movimiento es algo que realmente se instala mucho más rápido y fluido que aquel aprendizaje que es solamente cognitivo, ¿sí? Vuelvo a un ejemplo que utilizo siempre, los que me van a escuchar en otras charlas deben estar cansados de escucharlo, pero que nos viene muy bien, el público se renueva básicamente. Si yo le pregunto, te pregunto a vos básicamente, ya que estás del otro lado y me estás escuchando en esta charla grabada, si andás en bicicleta, mucho mejor, claramente, porque es un aprendizaje que lo tenés de forma cotidiana actualmente. Pero pongamos que hay una persona que nos está escuchando que hace 10 años que no anda en bicicleta. Es decir, anduvo en bicicleta, pero ya no lo hace. Si yo le pongo una bicicleta hoy al lado y le digo, subite y anda en bicicleta, ¿qué creen que va a suceder? ¿Lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer? Lo real es que sí, que lo va a poder hacer. Y lo va a poder hacer muy bien. Porque al principio le puede llegar a costar, al principio se le va a dificultar organizarse, pero a medida que lo va intentando, lo va haciendo mucho más dinámico y sencillo. Con lo cual no va a presentar un desafío mayúsculo para esa persona que ya tiene, a nivel de repertorio, de información y práctico, la información. Ahora, en aquella persona que no anduvo nunca, se le va a dificultar muchísimo, claramente, porque es algo que no lo sostuvo, no lo aprendió y no lo sostuvo porque no tuvo las experiencias necesarias o tuvo una mala experiencia, quizás se cayó, se fracturó el brazo y ya no se animó nunca a andar en bicicleta y ya no lo va a hacer. Ok. Ahora, volvamos a la persona que hace 10 años que no anda en bicicleta y hoy le ponemos una bici y lo logra hacer de forma positiva. A esa misma persona le ponemos un cálculo matemático complejo. ¿Creen que lo va a poder resolver con facilidad o no lo va a poder resolver con facilidad? Y le va a costar mucho más. Básicamente porque nosotros no andamos por la vida resolviendo análisis matemáticos. Nosotros vamos al supermercado, hacemos compras o lo que sea, y no hacemos grandes cuentas. No es que usamos todavía, la raíz cuadrada de algún número para llegar a un resultado. No, la verdad es que no. Hacemos cuentas mucho más sencillas o más rápidas, y cuando hay una muy compleja, vamos a un recurso que tenemos siempre a mano, que es el celular. Entonces, esto es fundamental también para cuando nosotros nos ponemos frente a un paciente o nuestro hijo o nuestra hija a querer enseñarle. Cuando lo hacemos de forma práctica es mucho más sencillo. Cuando nosotros les mostramos lo que hay que hacer, pero ellos nos logran observar en lo que estamos haciendo, les es mucho más fácil entenderlo que solamente mencionándolo. Por eso muchas veces también vemos que matemática en algunos países se enseña de dos maneras, a nivel cognitivo, prestando atención al pizarrón y resolviendo en la hoja, y a nivel práctico, pleno, yendo a un patio a mover puertas para ver los ángulos, o juntando objetos para hacer sumas, restas o lo que sea. Entonces es fundamental esto, entenderlo para llevarlo al consultorio. Les hablaba de la pirámide del desarrollo de Lázaro Iberrueso, ahí les dejo su artículo que habla sobre esta pirámide. Después al final les dejo el Instagram, los que quieran me pueden hablar por Instagram y se los comparto. Igual ahí abajo también les dejo el enlace para que lo puedan copiar y descargar. Bueno, esta pirámide que para mí es fantástica, es como una evolución de la pirámide del desarrollo o del aprendizaje de William Schellenberger, ¿sí? Del año
96, me parece, esta es del año 2009. Pero quiero que prestemos atención a una cosa. Fíjense la base de esta pirámide, la cual se denomina sistemas sensoriales, ahí por el primer año. Menciona, obviamente, los sentidos, pero los pone en la base. ¿Por qué los pone en la base? Porque nosotros a partir de allí vamos a construir. Si un niño llega a la consulta de psicomotricidad, por ejemplo, y no tiene un perfil sensorial, yo lo primero que hago es enviarlo a que haga un perfil sensorial. Y no por una cuestión de que requiera el modelo de integración sensorial, sino porque es información que me va a servir a mí para luego comenzar a trabajar en el consultorio. Y esto es fundamental también tenerlo en cuenta, porque hay muchos chicos que quizás no presentan a nivel táctil una hiperrespuesta, pero sí hay algunas cositas que puede pesquisar el terapista ocupacional que me pueden servir a mí para, por ejemplo, trabajar la conciencia del lateral, ahí del año a los 3, el desarrollo sensoriomotor, o por ejemplo, lo que tiene que ver con el tono y la relajación, el esquema corporal, y vamos un poquito más arriba, vayamos a el control de la atención. ¿Qué importante es la atención para el aprendizaje? Bueno, imagínense que yo a nivel propioceptivo tengo las bases inestables a nivel propioceptivo, ¿cómo va a ser mi atención? Voy a estar más preocupado por organizarme que por focalizar mi atención en lo que está comentando alguien, en lo que está diciendo alguien. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego, sí, ya tirando a esa conducta adaptativa que está en la cúspide, cómo nosotros somos puente constantemente. Porque comenzamos con el factor desde lo sensorial como puente dentro de la psicomotricidad, y luego nosotros desde la psicomotricidad siendo puente a la educación física o a los espacios lúdicos recreativos para que ese niño cada vez esté más incluido en los sistemas sociales lo más adaptado posible. Y esto es importante también destacarlo. Si yo intento que mi hijo o mi hija pueda integrarse, por ejemplo, a una clase de natación, escuchen bien, clase de natación que no es hidroterapia 1 a 1, es clase de natación, tengo que tener un montón de prerequisitos previos. Es decir, si yo a mi hijo lo expongo a la clase de natación sin tener estos prerequisitos previos, la verdad es que corro un riesgo importante de que no tenga el éxito deseado, ¿sí? Y quizás lo más seguro, lo que me digan en el club o en el lugar donde hace las clases de natación, que seguramente no está cumpliendo con las consignas porque le cuesta poder sostener su atención, o no responde a las demandas del docente. Bueno, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, que obviamente dentro de lo que es la clínica psicomotriz lo tenemos claro, pero estos son los pequeños puentes al aprendizaje que yo les hablaba al principio, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Esta es como en términos de respuesta, es como la clave, ¿no? Aprendizaje seguro. Vienen otras más, quédense tranquilos. Cuando yo hablo de aprendizaje seguro, hablo de reducir todos los riesgos posibles. ¿Y por qué hago la diferencia entre lo que es la clínica psicomotriz y lo que son los espacios lúdicos recreativos o los clubes o los lugares donde quizás hay personas que reciben una formación más acotada? Tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento que tiene un profesional de la salud para intervenir hace que justamente nosotros entendamos que en una primera instancia tenemos que garantizar el éxito en las sesiones. Es decir, tenemos que ganar la confianza en este niño, tenemos que generarle confianza en este niño, tenemos que disponerlo y tenemos que ganarnos su atención. La atención es fundamental. Entonces, el aprendizaje seguro apunta hacia esto, apunta hacia que nosotros podamos garantizar con éxito que nuestra sesión está siendo productiva. Y esto es algo que lo vamos construyendo con el tiempo. No nos lleva mucho. La verdad es que uno puede tomarse un tiempo en el conocimiento de este paciente, de este usuario, pero la realidad es que en poco tiempo ya vamos identificando dentro de sus fortalezas cuáles son los factores fundamentales que generan disponibilidad. Bueno, y también identificar cuáles son las amenazas pertinentes que hacen que se pierda esa oportunidad de aprendizaje. Ser predecibles, saber qué vamos a hacer, eso es fundamental también. Cuando un niño sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer, su ansiedad se regula y por otro lado ya se muestra disponible, ya sabe a lo que se expone. Cuanto más nosotros somos predecibles sesión tras sesión,
mucho más sencillo para él poder entender qué es lo que va a hacer en ese lugar. Manejar un lenguaje adecuado, es decir, si yo entiendo que tengo que utilizar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, como lo es el PECS, por ejemplo, y no tengo formación en PECS, puedo acercarme a la profesional, por ejemplo, fonoaudióloga, que me lo pueda explicar y que me pueda dar las pautas para este paciente particular. Si este paciente utiliza habla asignada, que es un lenguaje adaptado de señas, lo tengo que aprender. Si ese paciente necesita que yo hable en un tono más bajo, porque es la manera con la cual él entiende y aprende, bueno, lo voy a tener que hacer. Todas estas cosas son parte del lenguaje adecuado que hacen que nosotros podamos garantizar el éxito en la sesión. Por otro lado, siempre, y esto excede al lenguaje adecuado, ponernos a la altura del niño, porque eso nos va a dar la posibilidad de tener una mejor conectividad y que ese niño nos vea como pares a la hora de dar una consigna. Generar las adaptaciones, algunas ya las fuimos hablando al principio, pero regular el entorno es fundamental. Ser concretos, saber qué va a ser predecible, bueno, ser concretos acá en este apartado. Hacemos de esto este tiempo determinado, hacemos de esto 1, 2, 3 veces, no importa lo que sean, lo que planifiquen, anticiparlo, pero que no es porque lo hizo bien, bueno, ahora porque lo hizo bien vamos a hacer 4 más. No, porque ahí es donde nos empieza a suceder el desgaste de la intervención y la saturación de la intervención en la cual ya mal predispone al niño. Porque quizás nosotros utilizamos un conteo, por ejemplo, de los pasajes o de la actividad, con tapitas, entonces son 3 tapitas, hace esta actividad 3 veces, va guardando las tapitas, llega a la última y digo, mira, como lo hizo bien, le agrego 3 tapitas más. Eso desemboca en una agresión, autoagresión o una conducta disruptiva que no estaba dentro de los planes y que claramente el niño lo interpreta de esa manera porque fue algo inesperado y no es concreto. El contexto oportuno tiene que ver con poder regular el ambiente lo mejor posible, regular luces, regular ruidos, en el caso que se pueda, regular los estímulos visuales, en el caso que se pueda. Bueno, generar el contexto para que se genere ese aprendizaje. El concepto AMEC es algo que yo fui diseñando y creando para poder explicar un poquito cómo nosotros podemos, a través de la psicomotricidad, garantizar el éxito en nuestras sesiones, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la atención. Captar la atención es fundamental. Acá pueden estudiar, por ejemplo, a Michael Posner con el modelo multicomponente y ver cómo funciona la atención. Es decir, nosotros podemos predisponer a que esa atención se sostenga con mayor facilidad, ¿sí? Luego la motivación, que es el segundo apartado fundamental. Una vez que yo tengo la atención, tengo que tener motivación. Si yo no tengo motivación, esa atención, ¿qué creen que va a pasar? Se va a perder, se va a ir. Entonces voy a perder todo aquello que vengo construyendo. Luego, garantizar el éxito en estos primeros encuentros, ¿sí? Que es clave, ahí lo dice, en estos primeros pasos es clave que el paciente tenga éxito en lo que realiza, esto lo mantendrá conectado con la propuesta. Si yo ingreso a un lugar donde me están diciendo todo el tiempo que lo que hago está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, ¿cuántas ganas voy a tener yo de seguir estando en ese lugar? Y muy pocas. Entonces, tener éxito tiene que ver con esto. Garantizar que las cosas salgan bien, por lo menos en esta primera instancia. Luego vendrá la parte más compleja que tiene que ver con trabajar con el error, ¿sí? O el ajuste. Y por último, que fue lo que hablamos de generalización, que es cuando el paciente logra llevar a otros aprendizajes o experiencias a otros espacios, entonces allí hablamos de generalización. Y esto, la verdad que es el éxito dentro de la terapia, porque es lo que nos da a nosotros la pauta de que lo que está pasando en estas 4 paredes se traspola a otros lugares. Entonces allí hablamos del éxito automático de este aprendizaje que se está gestando en el espacio de la clínica psicomotriz. Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera en que aprenden. A mí particularmente me pone muy contento y muy feliz saber que muchos de los niños que pasan por el consultorio o que pasan por el espacio de psicomotricidad terminan llevándose un aprendizaje significativo para la vida. Y eso es lo que uno tiene que buscar siempre, que el aprendizaje sea significativo. Cuando nosotros tenemos ese aprendizaje de forma significativa, pero que también de alguna manera
lo adaptamos a sus posibilidades, es cuando podemos realmente llamar éxito a lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que todo el tiempo adaptar las dinámicas, las propuestas, porque cada niño tiene su manera propia de aprender, pero no nos olvidemos que en un espacio terapéutico, en un espacio donde realmente se gestan todas las condiciones para que ese aprendizaje suceda, bueno, allí podemos regular un montón de aristas. Entonces, tener en cuenta que la formación en continua es fundamental, tener en cuenta que a mayor conocimiento de esta persona, mayor facilidad de poder adaptar los entornos vamos a tener, de poder planificar, de observarlo. Bueno, todo esto hace a ese aprendizaje seguro que les hablaba unas diapositivas atrás. Y justamente esta frase la dice un gran autor, como Ivar Loba, ¿sí? Algunos lo llaman el padre del ABA, pero de alguna manera me parece que fue una persona que pasó toda su vida tratando de ver cómo las personas pueden aprender de una mejor manera, sobre todo las personas con autismo. Hasta acá hemos llegado, muchísimas gracias, la verdad que para mí es un placer, como les dije antes, poder ser parte de esta segunda jornada internacional virtual. Espero que esta información les haya servido, les haya sido funcional y haya sido un pequeño aporte dentro de todas aquellas charlas que han escuchado o irán escuchando de estas jornadas, y que de alguna manera estemos conectados. Ahí, como les dije antes, les dejo el Instagram para quienes quieran poder conversar y despejar alguna duda si ha quedado alguna en esta charla. Agradecer, como les dije antes, a Neurodiversidad por la convocatoria, a la Universidad Abierta Interamericana, y como ya mencioné, a Espacio Ludos, que de alguna manera me ha permitido a mí poder estar hoy acá presente, ¿sí? Con todo un recorrido y un grupo de profesionales muy comprometidos dentro del espectro autismo. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto en algún otro encuentro. Chau.